comentando la conferencia de prensa de hoy del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, llama la atención el tema que es recurrente en el sentido, por ejemplo, que los expertos, entre comillas, dan unas cifras en relación al aspecto económico y el licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene otras cifras que no concuerdan. Entonces, ¿cómo resolver este tema de que aparentemente hay datos distintos? O sea, ¿quién tiene la razón? Bueno, miren, se ha dado a conocer que ha bajado el consumo en nuestro país, pero el licenciado López Obrador dice, yo tengo otros datos. A ver, ¿qué datos? Por ejemplo, evidentemente que en la región de Chiapas, donde se está llevando a cabo el programa Sembrando Vida, pues hay ya alrededor de, hoy dijo 80,000 personas por lo menos, que están recibiendo los apoyos de 5,000 pesos mensuales. Y de una familia pueden estar 2 o hasta 3 miembros de la familia recibiendo esta cantidad de recursos. Entonces, en esa región, por ejemplo, pues evidentemente que ha aumentado el consumo. ¿Por qué razón? Porque algunas de estas familias en el periodo neoliberal pues no comían 3 veces al día, ahora comen 3 veces al día y tienen la posibilidad de tener acceso a otros bienes de consumo. Ahora, si por ejemplo nos vamos al norte del país, en toda la franja fronteriza, el salario mínimo se duplicó. Además, el IVA bajó al 8%. Entonces, si se duplica el salario mínimo, quiere decir que la posibilidad de las personas que se les duplicó el salario, la posibilidad de consumir más, pues aumenta evidentemente, el consumo aumenta. Más si se baja el IVA, por un lado, y si se baja el impuesto sobre la renta. Luego, si nosotros avanzamos a otra región, por decir, la zona del Istmo de Tehuantepec, donde ya se empezó el proyecto de la construcción de este ferrocarril rápido para la transportación de contenedores, pues es igual, porque se crean nuevas fuentes de empleo. Si nos dirigimos a Tabasco, donde se está construyendo la refinería, es la misma situación. O sea, sí hay ingresos que antes no se tenían y evidentemente hay mayor consumo. Ahora, hay que tomar en cuenta que el INEGI pues saca promedios, pero entonces había que ver el estudio estratificado y diríamos que si en este momento 20 millones de mexicanos están recibiendo apoyos del gobierno federal a través de diversos programas, 8 millones de adultos mayores, más de 2 millones de jóvenes en preparatoria que reciben su beca mensual de 800 pesos, 1 millón de personas con distinto tipo de discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, este volumen de 20 millones de mexicanos, evidentemente que incrementó sus ingresos y lógicamente que la capacidad de consumo se incrementa. Pero 20 millones no es número menor. Y así podríamos ir analizando. Y nos lleva también a hacer un replanteamiento entre el crecimiento económico, que lo mide el PIB, y el desarrollo económico. Entonces puede llegar al caso, digo, no es que así vaya a pasar, de que pueda haber un crecimiento del PIB bajo, pero un desarrollo económico importante en distintas zonas del país. O sea, aquí la cosa es ir cambiando los parámetros, o sea, porque en el periodo neoliberal se acostumbró a todos los economistas, y así está en los manuales y en los libros, a una serie de indicadores que no tomaron en cuenta lo que ha dicho el licenciado López Obrador. Por un lado, el tema de la corrupción, que llevó a casos exagerados. No tomaron en cuenta, por ejemplo, el tema de los ingresos de manera ilícita, sobre todo por la cuestión del narcotráfico. Entonces, ahora es una situación muy diferente. Pero entonces tiene que hacer un replanteamiento de los índices económicos, porque podría haber una contradicción. Dirían, si en México ha bajado el consumo, por un lado, pero por otro lado se ha incrementado el salario mínimo como en décadas no pasaba,
y por otro lado 20 millones de mexicanos están recibiendo programas de distinta naturaleza, entonces como que habría una contradicción, porque además, por otro lado, el peso mexicano pues ha ganado terreno. Varios meses estuvo en primer lugar a nivel mundial, hoy está en el segundo lugar. La inflación no ha aumentado. Entonces, de acuerdo al esquema clásico macroeconómico y neoliberal, pues entonces hay una contradicción evidente. Eso significa, por eso siempre el licenciado López Obrador plantea que él tiene otros datos, y esos otros datos son derivados también de una nueva realidad que estamos viviendo. Entonces aquí pasa lo que en varias ciencias o pseudociencias, la realidad avanza, tenemos que explicarla con nuevos parámetros, con nuevos conceptos, y los conceptos viejos del periodo neoliberal, que algunos incluso desde su origen fueron engañosos, pues se van quedando atrás. Aquí el problema es que muchos de los funcionarios, aún de Hacienda, catedráticos de distintas universidades, etcétera, pues han conservado los conceptos y los parámetros neoliberales. Pero aquí ya es otra realidad. Entonces, una obligación de todos los científicos sociales, los economistas, pues es estar a tono con la nueva realidad. O sea, no se puede seguir explicando una realidad nueva con conceptos viejos de un modelo económico que ya fracasó y que está en el basurero de la historia, que es el modelo neoliberal. Por eso va a ser muy interesante ahora el 1 de diciembre conocer el libro que ha anunciado el licenciado López Obrador sobre economía moral, porque repito, ya está en el nombre, son otros parámetros, es otra idea, son otros indicadores. Entonces, aquí también priva el dicho bíblico: no podemos poner vino nuevo en botellas viejas. Es decir, no podemos, o muchos economistas o expertos, entre comillas, no pueden explicar la nueva realidad porque su mentalidad es como si fuera una botella vieja. Se tiene que hacer un cambio conceptual y, de acuerdo a la nueva realidad que está viviendo de nuestro país, explicar científica y objetivamente la nueva realidad que estamos viviendo. Eso implica entonces nuevos conceptos, reformulación de los conceptos, un nuevo paradigma que permita explicar de manera científica, de manera objetiva, la nueva realidad que vive nuestro país. Y aquí yo quiero resaltar el caso del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es un caso único, extraordinario, porque es un gran estadista, pero también él es conocedor de los diversos temas que le tratan diario en las conferencias mañaneras. Y este es un tema fundamental, es el tema económico. Por eso, repito, esta reformulación que él va a hacer, reconceptualización en el libro sobre economía moral, pues va a dar luz, y sería muy importante que en las escuelas, sobre todo en las facultades de economía, escuelas superiores de economía, se tomara como base para hacer un análisis de la nueva realidad que está viviendo el país. Finalmente, reitero, o sea, no podemos quedarnos con conceptos viejos, anquilosados, fracasados del modelo neoliberal para explicar la realidad nueva que vive el país. Tiene razón también el presidente de la República cuando dice: lo viejo todavía no acaba de morir. O sea, toda la conceptualización neoliberal no acaba de morir en los cerebros, en las mentes, en los ensayos de los especialistas, entre comillas, y lo nuevo está surgiendo. Y yo creo que un jalón importante en lo nuevo que está surgiendo, pues va a ser el libro sobre economía moral. Si te gustan los planteamientos que hacemos aquí, pues en la pantalla están apareciendo nuestras redes. Ojalá te comuniques con nosotros y pues a seguir luchando por la cuarta gran transformación, la transformación profunda de nuestra patria en beneficio de la inmensa